Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más. Qué bueno verle de nuevo, estar junto en la casa del Señor. Y de verdad estoy sumamente contento, créame que sí. Estoy muy agradecido de Dios porque nos ha permitido tener una jornada amplia, intensa en este mes y fuera de casa y aquí estamos de nuevo adorando juntos y glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, debo decirle esto con toda sinceridad. Me parecía que teníamos más de 6 meses sin verle. Tuvimos una experiencia hermosa, grande, maravillosa. He vivido muchas cosas, pero en este viaje que vivimos sucedieron cosas preciosas. Pero aún así, mis amados, créanme que soy sincero al decirle, tenía un deseo inmenso de venir a verles, de estar en esta casa, de pararme ahí afuera a ver solamente, a mirar el templo y gozarme al verlo, porque esta casa es mi alimento. Después de la palabra de Dios, esta casa es para mí, y con todo lo que ella representa, para mí es de gran gozo. Amén. Quiero agradecer antes de iniciar el mensaje de hoy, porque mire, no hay nada más bueno que cuando usted tiene una responsabilidad, le toca salir y usted tiene en quién confiar. Y Dios ha levantado en esta congregación hombres y mujeres que aman a Dios, aman esta casa, aman la obra de Dios. Y nosotros nos fuimos, y la verdad que el deseo de venir no era más que por verles, no porque teníamos preocupación, porque Dios levantó aquí hombres y mujeres responsables, un equipo de trabajo bueno en el cual yo confío a ciega y plenamente. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos, por asistir y por mantener esta iglesia abierta. De verdad, muchas gracias. Amén. Gloria a Jesús. Mire, el jueves pasado, este jueves estuvimos aquí en un culto de oración y pasó algo precioso en el culto de oración. Nos visitó una persona al cual nosotros vimos y compartimos con ella un momento, oramos por ella y de verdad que hubo una presencia hermosa. Yo le dije, sierva, para este domingo me gustaría que nos visitara, que estuviera con nosotros, y me dijo que sí, y que aquí estaría. Y aquí está nuestra hermana Rosa. Yo quiero un aplauso al Señor por su vida. Eres bienvenida, hija mía. Esta es tu casa, esta es la familia que te ofrecemos. Nos gustaría que fuera la primera de muchas, muchas, muchas. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, vamos al libro. Vamos a tomar nuestro libro en la mano. Póngalo en el aire conmigo. Levante su mano con ella en mano y repita conmigo estas palabras. Esta es la palabra de Dios. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Recibiré la palabra de Dios en mi mente y mi corazón. Y declaro que mi mente y mi corazón están atentos a ellas. Y al recibirla, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén.
carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte que he aquí vinieron a mi casa en esta hora, en el nombre de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados, para que lo llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán que se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Dios y Padre, gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Padre de la gloria, por tu amor, por tu misericordia. En esta hora, Padre, tus palabras han sido leídas. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a ella, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar. Gloria a Jesús. Antes de iniciar de manera central, después de haber oído estas palabras, quiero compartir con usted una experiencia que viví, la cual consideré prudente comentársela, porque creo que después de esto no hay excusa. Mire, estuvimos en un recinto en la ciudad de Tennessee, donde se hizo la conferencia ICON, para donde fuimos invitados en Estados Unidos. Un lugar enorme, no grande, no, enorme, donde toda la pero él decidió conocer al Dios de los cielos. Él dijo: lo que he leído en aquella Biblia que me rompieron cautivó mi corazón, y me habla de un hombre fuera de serie, fuera de lo común,
un hombre que necesito conocer en profundidad. Pero si vuelvo a leer la Biblia y se dan cuenta de que estoy leyendo la Biblia otra vez, me imagino que esta vez me darán para matarme. Entonces dijo, tengo que buscar la manera de cómo leer la palabra de Dios. Y en eso le llega a su mano un billete. No sé si usted recuerda el billete de 20 pesos de aquí, que se rompía fácil, el último que hicieron, que tenía una porción transparente. A él le llegó de su país un billete como ese, con una porción transparente y tenía unas letras. Y eso le encendió un bombillo. Él dijo, pero si este billete tiene una letra integrada ahí, que no se ve, que hay que ponerlo de lado para que con la luz se pueda ver, yo creo que puedo buscar la manera de ver cómo construyo una Biblia con esa característica. Y allí, mis amados, tenía este hombre una Biblia invisible. Usted se preguntará, pero ¿cómo tenía una Biblia invisible? Él le llama así, pero lo cierto es que él se puso a estudiar la manera de cómo hacer una Biblia que no supiera nadie que era una Biblia. Y construyó una Biblia con hojas en blanco. Usted la abría y la veía y era una hoja en blanco que tenía. El libro entero eran hojas en blanco. Pero construyó un lapicero también con una luz ultravioleta que cuando le ponía la luz al papel se veía la escritura de la Biblia. Por eso cuando yo quiero que le demos un aplauso al Señor, de verdad que sí, porque aquello me hizo, como dicen, me destapó los sentidos. La tapa de los sesos me voló. Y yo dije, esto es muestra de que cuando tú quieres servirle al Señor, no hay manera de que te paren. Y si tú decides servirle al Señor, el Señor te va a dar herramientas e inteligencia, capacidad suficiente para que lo pueda adorar. Y voy a decirle algo, mis amados. Ocurre que ahora en su país todo el mundo quiere una Biblia de esa. Porque construyó un lapicero, fabricó un lapicero con luz ultravioleta, que cuando él lo saca, lo pone encima de la Biblia, entonces se ven las letras. Ni siquiera con luz de la que se revisan los billetes, esa no le funciona. Es una que él fabricó especial para eso. Y ahora el pueblo cristiano que tenía problemas para leer la palabra de Dios, él ahora vive en Estados Unidos. Ahora todo el mundo lleva como si fuera libreta de apunte porque están en blanco. Todo el que va para allá, todo el cristiano que va de América para Arabia Saudita, se lleva 30 libretas en blanco. Cuando la abren en el aeropuerto, las autoridades ven una libreta en blanco. Ah, no, eso es para regalarlo en las iglesias. Eso es para regalarlo a los niños. Eso es de donación, lo que dicen. Pero no saben que ahí llevan la palabra que cambia vidas. Y yo dije, cuando supe esto, cuando descubrí esto, dije, wow, Señor, muchas gracias, porque a través de ese sufrimiento que trajo a la vida de ese varón, hoy muchas vidas están recibiendo el mensaje de bendición, la palabra que transforma, la palabra que da esperanza, la palabra que salta para vida eterna en aquella nación. Y yo, de verdad, agradecido de Dios por eso, le pido a usted que lleve a aquel varón en oración. Él se llama Anlej, así como suena, Anlej. Y le quiero decir, mis amados, que en la historia de la palabra de hoy leída es la historia de Eliseo. Encontramos en esta historia un personaje poco mencionado en la Biblia, pero con una enseñanza profunda y tremenda. Le hablo de Giezi, el siervo de Eliseo. Este hombre tuvo el privilegio de estar cerca
de un gran profeta de Dios. Tuvo la oportunidad de ver milagros que hizo el Señor y de caminar junto al poder de Dios. Pero oiga esto, este hombre tuvo el privilegio de estar cerca de un profeta y de ver a Dios hacer milagros, de caminar junto al poder de Dios, pero su corazón no estaba alineado a la santidad que exigía el ministerio con el que él estaba participando. Su historia se recuerda, su historia no se recuerda que no basta con estar cerca del altar, no basta con estar cerca de lo sagrado, si el corazón no ha sido transformado. Estás en cualquier lugar, menos en el lugar que Dios ha puesto. En el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8, dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Se encuentra en la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, pero de igual manera es citado por Jesús en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8. Y este versículo se refiere a la hipocresía de aquellos que demuestran una devoción superficial con unas palabras, pero cuya intenciones y lealtad está lejos de Dios. Hay mucha gente, mis amados, que dice: yo soy cristiano, yo soy un hombre de Dios. Hay mucha gente que dice: yo soy esto, yo soy aquello. Y voy a decirle algo, mi amado, que yo creo fielmente. Cuando yo tenga que decirle a usted que yo soy cristiano, tengo que revisarme. Porque lo que vive, lo que estoy supuesto a tener adentro de mí, lo que se supone que mora dentro de mí, tiene que ser más grande que el mundo y tiene que notarse que yo le sirvo al Dios de los cielos. Tiene que darse cuenta la gente de que yo soy un siervo de Jesucristo sin que yo tenga que decírselo. Yo no tengo que decirle a usted que soy un hombre espiritual. Yo no tengo que decirle que yo le sirvo al Dios de los cielos. Yo no tengo que decirle que yo soy un hombre que camina para agradar a Dios. Porque si es así, mi comportamiento, mi palabra, mi vida, mi caminar, mi manera de hablar, mi manera de pensar, me delata. Porque la palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, somos carta leída. Es porque se nos nota la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando usted ve a un cristiano que dice, se habla de sí mismo, entonces hay un problema en su vida espiritual. Si lo que Dios ha hecho en ti no se nota, varón, preocúpate. Amada, preocúpate. Porque lo que Dios pone en nuestro corazón, en nuestras vidas, es notorio para todo el mundo. Es por esto que yo he querido bautizar o titular este mensaje: Dios examina no solo nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Bendito sea el Señor. Mis amados, y el hombre del que le hablamos es Giesi, el que estuvo junto a Eliseo como su ayudante. Y este hombre tuvo la oportunidad de ver muchas cosas. Pero quiero hablarle de 4 puntos específicos. Quiero hablarle del privilegio de servir cerca de un hombre de Dios. Quiero hablarle de la codicia que corrompe el corazón de los hombres cuando se descuidan. Quiero hablarle del pecado oculto que sale a la luz, que la gente cree que hoy puede burlar al Señor. La gente cree que puede hacer las cosas y que nada va a suceder. La Biblia enseña que nada queda oculto bajo el sol que no sea manifiesto. Y una cosa más, mis amados, me puedo esconder de ti y puedo irme a otra ciudad, a otro pueblo, a otro barrio y vivir mi vida como me dé el deseo. Y te puedo engañar con palabras bonitas y rebuscadas.
Pero a Dios, ¿cómo lo puedo engañar? No hay manera de que yo pueda escapar del ojo divino de Dios. No hay manera que yo pueda engañar al Dios de los cielos. Porque como siempre he dicho, mi Señor no tiene ni un pelo de tonto. El Señor conoce lo que habita en mi mente y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Mis amados, y quiero hablarle del privilegio de servir cerca de un hombre de Dios. Mire, cuando yo llegué a la iglesia me enamoré del pastorado. Yo dije, yo quiero ser pastor. Porque yo veía, le voy a ser sincero, yo tenía un pastor, mi pastor era un hombre tosco, bruto, un hombre rústico, pero era un hombre de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Y había mucha gente que decía muchísimas cosas del pastor Paulín. Pero mi corazón no estaba en ver las cosas que él tenía mal. Yo veía lo bonito que había en él, que Dios había puesto. Y eso me cautivó. Y yo recuerdo que me autonominé como escudero de mi pastor. Y yo dije, yo voy a aprender todo lo que él sabe que me deje ver. Todo lo que él me deje ver de su vida ministerial, me lo voy a aprender. Y estuve con él en todo tiempo, paso a paso, donde quiera que iba, donde quiera que estaba, en todas las actividades que hacía o que lo invitaban, allí estaba yo con él, llevándole, sirviéndole, transportándole, buscándole, trayéndole. Él no sabía que yo andaba detrás de una preparación ministerial. Él creía que éramos simplemente buenos amigos y que yo era un siervo que estaba dispuesto para hacer la voluntad suya y la de Dios. Él no sabía que yo me había enamorado de la porción que Dios le había dado a él. Y me aferré a eso, varón. Y yo dije, para que cuando Dios mire la fila que vaya a iniciar una obra, que yo esté ahí dentro de los siervos que están calificados para hacer su voluntad, para trabajar en su obra. Y les voy a decir, mis amados, que dice el libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20, dice: entonces Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí. Oiga el por qué el cristiano tiene que estar vigilante de su propia vida. Porque el principal enemigo que tú tienes a veces no es el diablo, que el Señor reprenda. Es tu misma concupiscencia, son tus deseos carnales, tus deseos naturales pecaminosos que te traicionan en un momento determinado. Y si tú no tienes la firmeza en lo que has creído, te vas a dejar engañar y te vas a robar la bendición del propósito de Dios. Por eso yo te digo, hermano querido, está pendiente, está expectante, está vigilante de lo que sucede en tu vida ministerial. Porque oiga esto, entonces dijo Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o sea, dijo en su interior: he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Pondré en contexto esto. Naamán era un general que había tenido una lepra, y una de sus criadas le dijo, él no tenía remedio, no encontraba la manera de sanar. Y una criada suya le dijo: en tal ciudad hay un hombre de Dios que te puedes ayudar. Y este hombre buscó cartas de los gobernantes, de los reyes de aquel lugar, y llegó hasta donde Naamán, hasta donde Eliseo. Y Eliseo le dijo: sumérgete 7 veces en el río y tu lepra serán sanada. Este hombre, con toda la gallardía que ostenta un general como él entendía que aquel hombre iba a salir de su casa, le iba a rendir pleitesía, iba a tirarse al suelo, iba a adorarle, iba a hacer cualquier cosa. En cambio, este hombre no funcionó así, porque él tiene claro que solamente a tu Dios honrará y a tu Dios le servirá, y ante él inclinará solamente a él
tu cabeza. Y no se paró de su silla y le dijo al criado: ve y dile que se sumerja 7 veces en el río y que a las 7 veces saldrá limpio, será sano. Y aquel hombre, a verle la dejadez, tal vez, se molestó y quiso irse sin ser sumergido en el río. Y uno de sus siervos le dijo: pero mi señor, y si él le hubiese dicho que hiciera una cosa grande, ¿no lo hubiese hecho? Le dijo: sí, claro, usted vino a eso y él le ha dicho que se sumerja en el río Jordán 7 veces, no importa si está sucio o no. Y el hombre dijo: tienes razón. Y se sumergió 7 veces. Y dice la palabra que a la 7ª vez de ser sumergido, salió con la piel como un niño recién nacido. Mientras no se sumergió hasta la número 6, el cuerpo le mantuvo igual. Pero cuando fue sumergido la número 7, el cumplimiento de la palabra, ahí cuando surgió, cuando salió como un nuevo hombre, sano y bendecido. Y aquel hombre, en agradecimiento, le dijo a Giesi, le dijo a Eliseo que qué podía regalarle. Le dijo que no tenía que regalar nada, que no necesitaba que le pagara ni un centavo. Y eso nos enseña hoy, varón, que el evangelio no es negocio, que la palabra de Dios no se vende, que el Señor pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí todas nuestras deudas. Nosotros estamos libres de deuda gracias al poder divino de Jesús, el Hijo de Dios, que pagó todo por nosotros. Pero aquí entra Giesi entonces en la ecuación y deja que su corazón sea invadido por la codicia, sea traicionado por su propia concupiscencia. Entonces dijo Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí a su corazón, dijo: he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Giesi tenía un lugar de honra, asistía a un profeta Eliseo, había visto milagros como la multiplicación del aceite y de la harina, había visto la resurrección del hijo de la mujer sunamita. Estuvo ahí cuando Eliseo se posó sobre el niño en la cama y el Señor le devolvió la vida. Él estuvo ahí en ese milagro. Y estuvo también en el milagro de Naamán en el río, cuando fue sumergido en el agua. Pero la avaricia le cegó el entendimiento, la ambición le cautivó y se dejó llevar por los deseos carnales. Todo el dinero no se toma, mis amados. Hay personas que cuando tú vas y oras por ellos, te dicen: varón, yo quiero bendecirlo. No, varón, no. El Señor no cobra por sanidades, nunca cobró por milagros. El Señor hizo muchos milagros en este planeta, en este mundo, y Él no cobró más. Sin embargo, pagó por tus pecados, por mis pecados, con su propia vida, entregándose a mano de hombre, para que hoy nosotros tuviéramos vida en abundancia. En vez de recibir, Él dio de Él. No podemos dejar que el enemigo nos robe la bendición de servir. Mis amados, no podemos dejar que la avaricia llene la existencia de nuestro corazón. No podemos permitirnos eso. Hay quienes dicen: no, la bendición no se rechaza. Bueno, eso son cosas suyas, pero es lo mismo vestido y pintado de otra manera. La bendición está en que Dios respalde lo que tú estás haciendo. Esa es la bendición.
que lo que tú has dicho de parte de Dios tenga fundamento en la Biblia y que tenga el respaldo de Dios. Ya con eso, mi amado, está más que suficiente y más que pagado por el Dios de los cielos. Bendito sea su nombre. Giezi era un hombre que vivía a la expensa de lo que se hacía en el altar del Señor. Sin embargo, la familiaridad con lo espiritual no garantiza la fidelidad. Usted podrá ver gente que se ha pasado la vida en la iglesia, pero no crece. Usted le ve que tiene 20 años en el evangelio y nunca ha dado un paso de avance espiritualmente hablando. Porque una cosa es ser iglesia y otra cosa es ir a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia porque no tiene nada que hacer en casa. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta como el pastor predica. Hay gente que va a la iglesia porque el grupo de adoración tiene alabanzas bonitas que les recuerdan a su madre, a su niñez, a qué sé yo. Hay mil motivos por los que tú puedes venir a la iglesia sin tener el corazón impregnado del Señor. Lo que debemos tener pendiente es, mis amados, que debemos venir a la iglesia y ser iglesia. Ser parte del pueblo de Dios, enrolarte en las cosas del Señor, dejar que el Señor haga cambios sustanciales en nuestras vidas. Es por eso que yo siempre he dicho, mis amados, no importa quién predique y el mensaje que traiga, el mensaje es para mí. No hay un ser humano que diga, Señor, ¿para qué gastaste sangre en mí? ¿Por qué la gastaste si yo soy perfecto? Todos necesitamos del sacrificio del Señor. Esa es la verdad, mis amados. Pero nuestro corazón debe estar sumergido en la presencia de Dios. Nuestro corazón debe ser la casa que alberga al Dios Altísimo, al Espíritu Santo de Dios. Y caminar en consecuencia de esto, mis amados. Muchos pueden estar cerca del fuego de Dios y no ser encendidos por Él. Oiga esto, mis amados, muchos pueden estar cerca del fuego de Dios y no ser encendidos por el mismo. Porque hay gente que está aquí, pero su cuerpo está aquí, su corazón y su mente está en otro lugar. Bendito sea el Señor. Estar cerca del altar no te hace santo. Si la santidad o la sanidad no produce gloria a Jesús, gracias, amado. Si la sanidad y la santidad que produce estar cerca del altar no produce cambio en tu vida, mal asunto, hermano querido. Yo no sé si usted ha oído esta palabra. Hay quienes dicen que el que anda con miel algo se le pega, ¿verdad que sí? De igual manera, el que viene con un corazón agradecido y buscando de Dios se unta. Algo lleva en su corazón. La codicia le traicionó a Giezi, le cegó el entendimiento. Hay quienes pueden venir por dinero a servir al altar. Hay muchas razones por las que la gente viene al altar. Hay quienes entienden que ser pastor es un medio para hacerse rico. Ser pastor es tener un nivel sobre los demás. Y el que piensa así, quiero que sepa, mi amado, que está equivocado. El Señor puede bendecir tu vida en lo financiero, en lo económico, en lo que sea, pero tu corazón no puede estar enfocado en eso.
sino en el servicio en la casa de Dios. Esa es la función, esa es la intención que debe albergar el corazón de uno que le sirve al Señor. Bendito sea el Señor. Porque cuando tú sirves al Señor por dinero, el propósito es inadecuado. El propósito que te mueve es inadecuado, no es el correcto. De igual manera, mis amados, quiero hablarles de la codicia que corrompe el corazón de los hombres. Dice el versículo 22, dice: y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte que he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos. La ambición le lleva no solo a faltarle a Dios, sino también a mentirle a Dios. Porque en ese momento no le está mintiendo a Naamán, le está mintiendo a Dios, porque vienen en el nombre de Dios a hacer cosas indebidas. Esto me recuerda a aquellos que vendieron su porción, su tierra, Ananías y Zafira. Le dijeron, es un paralelo que estoy haciendo, acordaron traer todas las cosas. La palabra de Dios dice que los apóstoles tenían todas las cosas en común y las repartían entre el pueblo para cubrir la necesidad de todos. Pero hubo una pareja de esposos que vendieron una porción de tierra, y la mujer fue adelante y le dijo, el marido fue adelante y le dijo al profeta que habían vendido la tierra por una cantidad menor para quedarse con una parte. Y el profeta de Dios le dijo, no le ha mentido al hombre, le ha mentido a Dios. Voy a parafrasear: tú sabes que la vendiste por otro precio, y por haberle mentido a Dios te van a sacar de aquí para el cementerio. Y dice la palabra de Dios que murió en ese momento. Más tarde llega la esposa y viene con la misma historia, y él le cuentan lo que le había pasado, y le dijo, y tú de igual manera pagarás el precio. Y de igual manera salió muerta de aquel lugar, porque no le mintió a los hombres, le mintió al Dios de los cielos. Ellos muy bien pudieron haberse quedado con su tierra, no era obligado. Si no querían entregarla, no tenían la obligación. Así le dijo el profeta: no tiene obligación de entregarla, tú la estás entregando voluntariamente. Entonces, ¿por qué deja que el enemigo invada tu corazón y quiera engañar y quiera mentir a Dios? Mis amados, la desobediencia a la palabra tiene consecuencias feas. Cuando dejamos que el enemigo gobierne nuestro corazón, eso se paga muy, muy, muy caro, mis amados. Porque el enemigo lo que hace es robarte la bendición, dejarte en vergüenza. Porque a Dios no hay quien lo engañe, mis amados. Esa es la realidad. Entonces dice aquí que la codicia traicionó a aquel hombre de Dios, lo corrompió, le hizo mentir, le hizo desobedecer y salirse del propósito que Dios tenía para su vida. Porque quiero que sepa algo, mi amado: Dios y el pecado no andan juntos. Por eso en el jardín del Edén, cuando Él vino a la cita acostumbrada con Adán y Eva, fíjense que dice la palabra que ellos estaban escondidos. El Señor no se apartó, ellos se apartaron de Dios, porque descubrieron que estaban sucios ante la presencia de Dios. Y Él les pregunta: ¿por qué están escondidos? Que tenemos vergüenza. ¿Quién te enseñó a tener vergüenza? Porque todos los días estamos aquí. ¿Acaso desobedeciste las palabras que te di? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Se apartaron de Dios. Y Dios y el pecado no andan juntos, mis amados. El hombre, el problema de Giezi no fue que solo mintió a los hombres, sino que la codicia invadió su corazón. Lo que no le pertenecía, su deseo de obtener lo material, le cegó el entendimiento.
le cegó espiritualmente. Bendito sea su nombre. Mis amados, Giesi no entendió eso. Su corazón se contaminó por la ambición. Por eso tú y yo debemos caminar todos los días de nuestras vidas lo más de frente a la obediencia de las palabras. Porque le voy a decir, mis amados, cada paso que damos, cada paso que usted da cerca del pecado, está a un paso más de naufragar. Cuando damos un paso más atrás del pecado, no significa que eres tonto, no significa que eres débil espiritualmente, significa que eres un hombre que cuida lo que Dios ha puesto en tu corazón y te mantiene íntegro. El enemigo de ahí para allá, que tenga su espacio, pero yo marco mi terreno, porque yo soy un siervo que le sirve al Señor y cuido de lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el corazón se desvía por la codicia, se pierde la pureza del llamado. Cuando nosotros dejamos que la codicia entre en nuestro corazón, comienza a diluirse, a desvanecerse el propósito del llamado. Giesi cambió la presencia de Dios por unas cuantas monedas y por un par de vestidos. Bendito sea su nombre. El pecado oculto que sale a la luz. La Biblia enseña, mis amados, que nada de ser oculto que no haya de ser manifiesto. Dice, y él entró y se puso delante de su Señor. Atención aquí. Y Eliseo le dijo, y aquí la segunda vez que miente, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, Señor. Es la segunda vez que le miente al siervo de Dios. Y es ahí donde Giesi le dice en el versículo 26, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte? Era tiempo de recibir vacas, bueyes, ovejas, vestidos, talentos, oro, plata. O sea, le mostró que él conocía lo que había acontecido. Porque le digo algo, mis amados, yo decía de una manera jocosa, lo que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo no te revela, te lo revelan las redes sociales. Pastor, yo no pude venir, pastor, yo no pude estar porque me aconteció algo. Y usted no subió la foto cuando estaba en la playa, pero sus amigos sí. Ellos sí. Y de repente, pum, te encuentras con, pero mira a Francisco en la playa. Óyeme. Pero eso es el acontecer natural. A este hombre no le aconteció algo natural, a él le aconteció algo sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios le reveló lo que estaba aconteciendo con su siervo Giesi, a Eliseo. Voy a decirle algo, mis amados. Servir al lado de un hombre de Dios es una de las cosas más hermosas que hay, porque tú ves a Dios obrar de una manera diferente. Yo le decía hace un tiempo, en la primera vez que Harold fue a Estados Unidos, yo le decía al misionero, es un hombre de trabajo, fúndelo, mío. Es que es muy joven. Le dije, no, fúndelo, que bote la tapa del fondo, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo llegar a Estados Unidos, a la casa de mi tío o de mi hermano, que llegar y ser parte de la agenda de un hombre de Dios. Es una oportunidad que no te puede perder, mi hijo. Es una oportunidad de crecimiento y de ver la mano de Dios obrar de mil maneras diferentes a las que tú has visto, porque Él tiene su experiencia como ministro del Evangelio de Jesucristo. Y tú vas a ser testigo de lo que Dios está haciendo a través de Él y de su gente. Te va a fortalecer espiritualmente.
Es una oportunidad que no debe perder. Nosotros cuando vamos allí, gracias al Señor, pues tenemos una agenda de trabajo a tope. A tope. Cuando le digo a tope, es a tope. De salir a las 9 de la noche de una iglesia y montarnos en un carro para tirarnos 7 horas de camino para llegar a otra ciudad a las 5 de la mañana para a las 9 estar instalando en otra iglesia. Pero yo vengo gozoso, contento, disfrutando aquello. Yo recuerdo que cuando fui la penúltima vez a Estados Unidos, me dice mi hija, fuimos a la casa de mi hija y me dice: Juan, ¿que tú vas para dónde? Digo, no, que nosotros vamos para la iglesia ahora. Pero no fue a descansar que vinieron aquí. Y yo le digo, sí, que mi descanso está en la casa del Señor. Mi descanso está a los pies del Señor. Mi gozo, mi fortaleza, mi pasión, mis vacaciones están a los pies de Cristo. Yo no tengo otro lugar para gozarme que no sea allí. Bendito sea el Señor. ¿Qué busco yo en otro lugar que no sea en la casa de Dios? El pecado oculto sale a la luz, es revelado, mis amados. La consecuencia del engaño y del pecado. Oiga lo que dice el versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se le pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Giesi no contaba con eso. Giesi pensó que podía burlar al Dios de los cielos. Creyó que lo que estaba haciendo no iba a ser revelado. Creyó que lo que estaba haciendo no iba a traer consecuencias. Así hay gente que en la iglesia de hoy día pasan por sinvergüenza, hacen cosas y como no pasa nada hoy, mañana hacen lo mismo. Y hay una misericordia permisiva de Dios. Por eso usted ve que hay gente que hace cosas y siguen haciendo cosas y siguen haciendo cosas y no pasa nada. Dios te da la oportunidad del arrepentimiento. ¿O usted cree que cuando un siervo de Jesucristo se enamora de una mujer ajena, usted cree que eso aconteció de ahora para ahora mismo? No. Primero la miró, después la codició, la deseó y después se le lanzó. Hubo un proceso en el cual tuvo la oportunidad de decir: espérate, Juan Díaz, espérate. No estoy llamado a esto. Espérate, yo no debo. Yo soy un siervo del Señor. Entonces, la consecuencia del pecado, mire, es algo fuerte, porque después tú estás en vergüenza donde quiera que vas. Nosotros conocimos un siervo, con esto termino, que se fue a un campo con su familia y le dijeron: es Navidad, varón, tómese un traguito, es en familia que estamos, tómese un traguito, que eso no, tranquilo. Y él, nuevo en el evangelio, no era maduro espiritualmente, se dejó llevar y se tomó el traguito. Óigame, le dieron una atacada que tuvo que salir corriendo e irse para su casa, porque el enemigo lo puso en vergüenza en aquel lugar. Por eso conmigo no juego. Yo no juego con eso, varón. Con lo que Dios me ha regalado, yo no juego. Que usted es cobarde, pastor. Usted no parece un hombre fuerte espiritualmente. No lo soy. Yo soy un muchacho espiritualmente hablando. No voy a poner en juego, privando en más hombre de lo debido, a poner en juego lo que Dios ha puesto en mí, que ha costado tanto. No. Mire un paralelo aquí, cómodo. Estamos en ayuno de 6 a 3 de la tarde y son las 2:50 y usted mirando el reloj, las 2:50, 2:55 ya, 5 minutos más, y ese país rompe el ayuno antes de cumplir. Por no aguantar 5 minutos más, va a echar a perder todo un día de sacrificio. No, amado. Después que tengo 40 años en el evangelio, ahora después que ya tengo 60 y pico, voy a venir a saltarle a usted con una vagabundería. No, que el pastor se enamoró de otra mujer. Ya que estoy llegando a la final de mi historia.
ya que me van a entregar la corona de vida, ya que me voy a ver cara a cara con mi Señor, ya que voy a tener el encuentro que tanto he esperado conmigo, me voy a poner de charlatán a esta edad y voy a echar a perder todo el sacrificio que el Señor hizo en la cruz para darme salvación y vida eterna. No, mi amado, con eso no me juegue, con eso yo no juego. Cada uno de nosotros hemos empeñado cosas para estar aquí hoy. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios cosas que nosotros jamás soñamos que recibiríamos en algún momento de nuestra vida. Cada uno tenemos cosas que tenemos que preservar. No ponga en tela de juicio lo que Dios te ha dado. No ponga en manos de inexpertos lo que Dios te ha dado. Cuídalo con tu vida, porque es algo precioso y eterno. Lo que yo te puedo dar tiene fecha de caducidad, mas lo que Dios te da es para vida eterna. Cambia tu vida, transforma tu corazón, transforma tu familia. Eres bendecido por el Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Pagó un precio muy caro, un precio por el cual él no contaba que iba a tener que pagar. Oiga esto, las lecciones espirituales para nosotros. El siervo sin integridad no agrada a Dios. Bendito sea su nombre. Podemos vivir mucho, servir mucho, pero si lo que hacemos lo hacemos por interés, no tiene valor alguno. Estamos equivocados si lo hacemos así. Dios ve que el hombre, lo que el hombre no ve. Bendito sea su nombre. Eliseo no estuvo físicamente presente, pero el Espíritu Santo de Dios les reveló la verdad de lo que había vivido, de la traición que se vivía en aquel momento. La lepra de Giezi simboliza la pérdida del favor de Dios y la comunión con Dios. El llamado debe cuidarse con santidad. No basta con ser siervo, hay que ser siervo y siervo fiel. ¿Cuánto dicen amén a esto? Mis amados, quizás usted haya oído alguna vez en la que el Señor le ha llamado a alguien siervo inútil. El siervo inútil es aquel que hace solo lo que le han mandado, no hace más de ahí. Yo no trabajo aquí para hacer eso. Yo trabajo aquí hasta las 5. Yo a las 5:01 estoy fuera de mi trabajo. Ese es un siervo inútil. Apenas hace lo que le han mandado, no hace algo más nunca. Usted y yo fuimos llamados con un propósito para este tiempo. Usted y yo debemos entender que somos el Juan el Bautista de este tiempo. Tenemos que preparar el camino para la venida del Hijo del Hombre. Y usted y yo no tenemos excusa para no hacerlo. Tenemos las condiciones, tenemos las palabras, tenemos las herramientas y tenemos un corazón que late porque el Señor nos lo ha permitido. Glorifiquemos a Dios, mis amados, en todo lo que hagamos. Sírvele al Señor con integridad. Sírvele al Señor con amor. Haz cosas para la obra de Dios, que al que a un hijo de Dios le da, a Dios le presta. Y Dios paga muy bien. Bendito sea su nombre. Yo quiero orar